Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un motivo de honor estar acá reflexionando sobre un par de preguntas que nos hicieron. Yo quisiera enfocarme en una de las preguntas, educación y democracia. Me parece que es una pregunta muy potente y felicitar a todos los maestros que han venido trabajando en los 40 años del movimiento pedagógico. Realmente es un tema muy importante. No sé si conocen el libro 21 Voces. Tuve la oportunidad de entrevistar a 21 personalidades de la educación en el país con un colega que se llama, con el compañero Herrera, José Darío Herrera, que nos pusimos en la tarea de identificar algunos elementos claves en los últimos 40 años y el movimiento pedagógico salió reiterativamente en esas conversaciones. Entonces, yo sí quisiera un aplauso para ustedes por este movimiento pedagógico que lo he hecho parte de mí. Y eso me parece, digamos, con lo que quería arrancar. Quiero también un poco decir que estudié en una escuela pública en el noroccidente de Bogotá. Terminé quinto de primaria en la concentración Garcés Navas 1. No sé por qué la palabra concentración, digamos, tremendo. Y luego estudié en el Instituto Técnico Distrital Francisco José Caldas, colegio público también. Mi hija y mi hijo estudiaron en un colegio público, como seguramente la mayoría de sus hijos y sus hijas. Y mi hijo fue excluido del colegio. Y yo ahí quiero ir haciendo algunas reflexiones sobre eso. Salido de la educación pública, un poco excluido del colegio, y es un poco como esa reflexión. Luego yo estudié y muy joven fui padre, y también yo salí de la universidad, yo estudié en la Universidad Distrital unos semestres y tuve que salir. Y yo me pongo a reflexionar ahora hacia atrás y digo, de alguna manera, un poco, yo me echaba la culpa de haber salido de la universidad, pero de alguna manera un poco la universidad también me excluyó. Y yo creo que ahí es una reflexión potente sobre el tema de la democracia y la educación. ¿Para qué la democracia y su relación con la educación? ¿Cuál es la relación entre la escuela y la educación? Y yo quisiera citar a un maestro que también fue excluido de la escuela, el maestro Estanislao Zuleta. Como ustedes saben, nunca terminó secundaria. Y él dice, llamemos democracia al derecho del individuo a diferir contra la mayoría, a diferir, a pensar y a vivir distinto. En síntesis, el derecho a la diferencia contra la idea de la mayoría, dice él, porque simplemente ganó, puede llegar a la minoría o a la diferencia. O sea, es decir, contra la idea de la mayoría porque simplemente ganó. Y eso es una reflexión potente frente a la democracia. Es decir, las mayorías, aunque van a tener de alguna manera una injerencia importante, él hace énfasis en las minorías y nos hace reflexionar sobre que esas minorías no deben callar. Y eso es, digamos, de alguna manera un poco el tránsito que estamos haciendo ahora. Las minorías han dejado de callar y hoy las minorías están, digamos, cuando hablo de las minorías son de alguna manera esas poblaciones que han estado ignoradas, que han estado excluidas, que han sido sacadas del sistema educativo, que han sido sacadas de diferentes sistemas, hoy tenemos voz. Y eso es, digamos, como la primera reflexión frente al tema de la educación y la democracia. Hoy tenemos voz. En el sentido que Estanislao Zuleta hace esa reflexión, dice que esa relación de la educación y democracia es un poco frágil y modesta, que es difícil alcanzarla, pero que es una lucha que vale la pena. Como dice el mismo Estanislao Zuleta, la demostración es una gran exigencia de la democracia porque implica la igualdad. Se demuestra a un igual, a un inferior se le lastima, se le ordena, se le impone, a un superior se le suplica, se le seduce o se le obedece. La demostración es una lección práctica de tratar a los hombres como nuestros iguales desde la infancia.
Y yo creo que esa cita de Estanislao Zuleta nos pone en otro nivel de la discusión, una discusión en que la escuela debe tener o debe estar fundamentada en los principios del aprendizaje dialógico, donde el diálogo igualitario es supremamente importante, donde la discusión con el diferente se media a través de los argumentos, donde la potencia de los argumentos son las que deberían guiar las decisiones. Y eso de alguna manera es la invitación de Estanislao Zuleta, una educación que incluya al diferente, una educación que nos permita hablar con el distinto sin cosificarlo, decía Freire. Para Freire, cosificar significa ponerle una etiqueta al otro para poderla deshumanizar. Una educación democrática lo que nos hace es ver que el otro tiene también una opinión diferente y que eso vale la pena escucharla. Entonces el diálogo igualitario es un elemento crucial dentro de una educación democrática. El otro elemento importante es el tema de la igualdad de diferencias. Lo que nos hace iguales es que todos somos diferentes y ese pensar diferente es lo que enriquece enriquece la educación. Si todos fuéramos iguales y pensáramos igual, ¿dónde estaría la riqueza y la producción intelectual? Es a través de entender que la riqueza de nuestra sociedad está en esas diferencias y que en la medida que esas diferencias tengan voz, hacemos una educación democrática. Entonces, al final del día, como decía también el mismo Estanislao Zuleta, la educación, la escuela, es un campo de batalla. Y la democracia y la escuela democrática y la democratización de la escuela juegan un rol importante para hacer un país más igualitario. Yo quisiera hablar de dos textos que me parecen maravillosos. Uno de Peter Gray y David Chanoff del 86, donde habla de la escuela democrática. Y entonces es una reflexión de qué significa una escuela democrática. No solamente es el concurso de poner en diálogo los saberes o esa igualdad de diferencias o la inteligencia cultural, que es otro de los principios del aprendizaje dialógico, donde sin importar si tengo un título de doctorado o si soy un campesino o si soy una ama de casa, todos tenemos un saber. Esa es la inteligencia cultural. No importa eso, todos podemos aprender. En ese texto de democracia, de escuela democrática, él hace un experimento muy interesante en Estados Unidos y permite una escuela sin currículo, permite una escuela sin reglas, sin notas, sin calificaciones y pone a los estudiantes a que decidan. Y una de sus preguntas de investigación es qué pasa cuando los jóvenes pueden decidir su propia educación. Ese es como el extremo, digamos, un extremo de la balanza. ¿Qué pasaría si le diéramos la oportunidad a los estudiantes de escoger lo que quieren aprender? ¿Qué pasaría si le diéramos a nuestros profesores la libertad de que con sus estudiantes decidan los currículos? ¿Qué pasaría si le diéramos la libertad a las escuelas para que con contextos particulares decidan sus proyectos educativos, sus proyectos pedagógicos productivos, por ejemplo? ¿Qué pasaría? Y en este estudio, al final del día, la única calificación que había en este estudio, ellos no tenían evaluación, pero al final los estudiantes presentaban una tesis de qué va a hacer cuando llegue a su vida adulta. Y esa era la única calificación que se usaba para decir si este estudiante tenía o no tenía el bachillerato. Y en ese casi que experimento, los estudiantes hacían unas reflexiones profundas sobre su vida y el qué hacer. Y está el otro estudio que me parece también muy importante del 2022, la escuela y la esperanza democrática de la escuela. Y aquí también nos pone a pensar sobre esas alfabetizaciones cívicas. ¿Qué deberíamos enseñar en la escuela? Y yo creo que aquí lo voy atando un poco a lo que han dicho mis colegas, y es, necesitamos escuelas democráticas. Comencemos a pensar en currículos para la justicia social. ¿Qué significa eso? Currículos que permitan el desarrollo de los estudiantes
con sus necesidades, con sus capacidades, con sus esperanzas de vida. Permitamos que los estudiantes vuelvan a soñar y que vean en la formación una posibilidad de vida. Tenemos estudiantes muy desesperanzados y creo que el magisterio necesita reenamorar a esos estudiantes y necesitamos desde las políticas públicas reenamorar a esos estudiantes para que vean que hay una esperanza. Pero ¿cómo se hace esto? Es a través de una escuela democrática que permita una construcción colectiva del currículo para la justicia social. ¿Qué es un currículo para la justicia social? Es un currículo que aporta para que los estudiantes se desarrollen y se desenvuelvan en una sociedad globalizada, pero que también hace la discusión sobre la injusticia, sobre la inequidad, sobre el racismo, sobre el sexismo, es decir, pone en relieve las inequidades de este mundo. Si nosotros no logramos hacer esa conversación en las escuelas, es muy poco probable que podamos formar ciudadanos que luego tomen decisiones críticas, informadas. Eso es otro elemento supremamente importante frente a este tema de la escuela como democracia. Tenemos una tensión complicada, y con eso cierro, tenemos una tensión muy complicada y es, por un lado queremos estudiantes críticos, reflexivos, pero no les permitimos una construcción colectiva. Queremos estudiantes que puedan tomar decisiones más adelante, pero los currículos son poco flexibles o son impuestos. Entonces, en ese sentido, y aquí salgo un poco, y esta postura es más de lo que he venido estudiando que más del ministerio, pero quisiera decirle acá porque me parece muy importante el escenario. Yo sí quisiera que pensáramos en una política todos juntos en términos de cómo reconstruir esos colegios democráticos donde realmente las voces de todas las personas que integran esas comunidades educativas se vean reflejadas en los aprendizajes de los estudiantes. Por esa razón queremos, y aquí es una invitación que hago a todos, que volvamos a retomar y poner los ojos en la escuela y hacer de la escuela el epicentro de la transformación social y cultural del país para la justicia social, la justicia ambiental y la paz. Un minuto, vamos a tratar de resumir. Hay algunos puntos claves que yo quisiera frente a la pregunta de cómo hacemos una escuela más democrática, y vuelvo a un par de puntos que me parecen muy potentes. Y uno de los puntos tiene que ver con que la democracia se demuestra, digamos, tiene un requisito de demostración, es decir, no podemos hablar de democracia si no somos capaces de demostrarla, es decir, del diálogo igualitario, de la inteligencia cultural, es decir, ser capaces de escuchar al otro. Eso es un punto clave. Y quiero cerrar un poco para no gastar solamente el minuto que me dan, y voy a robar un poco, robarme una frase o unas ideas de Chapman y Hoop del 2022, que trata de poner 4 elementos claves para lo que él llama la justicia social educativa, y que va más allá de solo la modificación del currículo. Y él dice, hay 4 elementos claves: desafiar, confrontar, generar disrupciones sobre los estereotipos, falsedades y concepciones erróneas que son la base de la estructura de inequidad y discriminación basada en la raza, la clase social, el género y otras diferencias humanas, primero. Segundo, proveer a todos los estudiantes los recursos necesarios para que aprendan a desarrollar sus propias potencialidades. 3, aprovechar y potenciar los talentos que los estudiantes brindan a su educación. Y eso tiene que ver con el desarrollo de cada persona como individuo. Si la democracia quiere tener fábricas, pues eso es contrario a la democracia. Necesitamos que el individuo se desarrolle en lo que él quiere, en lo que él desea, en sus anhelos, en sus esperanzas. Por eso es que es tan importante y tan potente ese punto 3. Cuarto, crear un entorno de aprendizaje que promueva el pensamiento crítico y apoye el agenciamiento para el cambio social. Y eso resulta ser el punto más importante de una escuela democrática, que sea la comunidad empoderando a los estudiantes, la comunidad empoderando a los padres de familia para hacer de verdad transformaciones. Es en la escuela que realmente se hacen las transformaciones. Es en la escuela, volviendo los ojos a la escuela, que realmente podemos hacer de esa Colombia una Colombia diferente. Gracias.